Hola amigos de Divulgación Total, bienvenidos. Esto es divulgaciontotal.com y como siempre les estamos trayendo ahora un video con información muy interesante. El título del video es En pregunta, ¿no? ¿No existe la muerte? Y bueno, este es un tema muy profundo del cual se ha hablado ya mucho en las últimas décadas. Hay muchos libros escritos sobre la vida después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, pero prácticamente nadie, casi nadie, ha hablado de qué ocurre, de lo que pasa entre una vida y otra, suponiendo que existe la reencarnación. Este es uno de los temas más profundos y una de las preguntas existenciales más importantes, podríamos decir, para la humanidad, ya que no sabemos nuestro origen, no sabemos por qué estamos en este planeta, no sabemos por qué encarnamos, no sabemos siquiera si la reencarnación es real o no, aunque hay mucha evidencia, muchos casos que confirmarían que existe la reencarnación. Pero no se ha dedicado un estudio, al menos a la luz pública o con la ciencia, entre comillas, oficial, sobre lo que ocurre entre una encarnación y otra, lo que ocurriría, ¿no? Por eso la pregunta del video, del título de este video, que dice, ¿no existe la muerte? Y para esto vamos a referirnos al excelente trabajo que hizo hace muchos años el hipnoterapeuta, el doctor Michael Newton. Michael Newton es un hipnoterapeuta norteamericano que en el año 1997 publicó su primer libro llamado Viaje de las Almas. El Viaje de las Almas es un libro clave del doctor Newton, el cual empezó prácticamente su carrera como escritor, pero el doctor Newton no había empezado su investigación en 1997. El doctor Newton había empezado toda la información que puso en su primer libro muchos años antes, tratando a sus pacientes con hipnoterapia para corregir algunos problemas médicos. Hemos hecho ya en nuestro canal una serie de videos que explican más o menos lo que el doctor Newton encontró con respecto a la vida entre vidas, como le llama él. Ahora, antes de continuar con este video, queremos aclarar que si usted, amigo oyente, es un férreo creyente en los arcontes, pues quizás este video no sea para usted y sería bueno que deje de escuchar, ¿no? A no ser que tenga la suficiente amplitud o mente abierta como para escuchar otros temas, ¿no? Diferentes a lo que su creencia o su sistema de creencias les confirme con respecto a la reencarnación. Si usted cree en los arcontes, es mejor que no escuche este tema a no ser que quiera tener otro punto de vista. Si usted también es un cristiano fundamentalista o si cualquier tema que tenga que ver con la reencarnación va en contra de sus creencias, es mejor que no escuche esta información, ¿no? Para tener este punto de vista y escuchar estos datos, es mejor tener la mente abierta. En este programa no vamos a hablar de los arcontes. Hay mucha información ya sobre los arcontes y muchos otros canales de YouTube han explicado qué son y cómo funcionarían. Es nuestra intención dar otro tipo de información, otro punto de vista, y en este caso fundamentado en el estudio independiente y siguiendo el riguroso método científico que aplicó el Dr. Michael Newton. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes es la introducción al libro El viaje de las almas, ¿no? Escrito por el Dr. Newton.
Como hemos dicho, ya hemos hecho una serie de, si no me equivoco, 9 videos que están cargados en nuestro canal y vamos a ponerles un link en la descripción de este video para que puedan ir y ver los otros videos que hemos cargado en nuestro canal con respecto a la información del Dr. Michael Newton, de cómo sería más o menos un pequeño resumen nada más, ¿no? Que tuvimos que hacer en 9 videos de lo que describe el Dr. Newton, que es la vida entre vidas, entre una encarnación y otra, lo que ocurre con las almas, lo que nuestras almas pasan entre una encarnación y otra. Según la tabla de contenidos del libro Viaje de las Almas del Dr. Newton, él, por ejemplo, identifica todas estas secciones, ¿no? Hicimos un resumen en los videos que ya tenemos cargados, pero según la tabla de contenido, o más o menos el índice de las secciones de su libro, identifican estas partes: la muerte y salida del alma, después la puerta de entrada al mundo de los espíritus, después el regreso a casa, el alma desplazada, la orientación, la transición, la colocación, nuestros guías o el alma principiante, esto es cubierto en un solo capítulo o sección, después el alma intermedia, el alma avanzada, la selección de vida, eligiendo un cuerpo nuevo, preparación para el embarque y culmina con el renacimiento. Y en la introducción del libro el Dr. Newton dice lo siguiente: ¿tienes miedo a la muerte? ¿Te preguntas qué te va a pasar después que mueras? ¿Es posible que tengas un espíritu que vino de algún otro lugar y regresarás allí después que tu cuerpo muera? ¿O es solo una ilusión porque tienes miedo? Esta es una paradoja que los humanos, los únicos de todas las criaturas de la Tierra, deben reprimir el miedo a la muerte para llevar una vida normal. Sin embargo, nuestro instinto biológico, dice el Dr. Newton, nunca nos permite olvidar este peligro final para nuestro ser. A medida que envejecemos, el espectro de la muerte se eleva en nuestra conciencia. Incluso las personas religiosas temen que la muerte sea el fin de la persona. Nuestro gran temor a la muerte nos hace pensar en la nada de la muerte, la cual acabará con todas las asociaciones que tenemos con familiares y amigos. Morir hace que todos nuestros objetivos terrenales parezcan inútiles. Si la muerte fuera el final de todo lo relacionado a nosotros, entonces la vida en verdad no tendría sentido, dice el Dr. Newton. Sin embargo, algún poder dentro de nosotros permite a los humanos concebir un más allá y sentir una conexión a un poder superior e incluso a un alma eterna. Si realmente tenemos un alma, ¿a dónde va esta después de la muerte? ¿Existe realmente algún tipo de cielo lleno de espíritus inteligentes fuera de nuestro universo físico? ¿Y cómo luce este cielo, entre comillas? ¿Qué hacemos cuando llegamos allí? ¿Hay un ser supremo a cargo de ese paraíso? Estas preguntas son tan antiguas como la humanidad misma y aún siguen siendo un misterio para la mayoría de nosotros. Las verdaderas respuestas al misterio de la vida después de la muerte permanecen encerradas detrás de una puerta espiritual para la mayoría de las personas. Esto se debe a que tenemos una amnesia incorporada sobre la identidad de nuestra alma que, en un nivel consciente, ayuda en la fusión del alma y el cerebro humano. En los últimos años, el público en general ha escuchado sobre personas que murieron temporalmente y luego volvieron a la vida para contar sobre un túnel largo, luces brillantes e incluso breves encuentros con espíritus amigos, lo que decíamos hace unos instantes sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y el Dr. Newton continúa: pero ninguno de estos relatos escritos en los muchos libros sobre la reencarnación nos ha dado nada más que un vistazo de todo lo que hay que saber sobre la vida después de la muerte. Este libro es un diario íntimo, dice el Dr. Newton, sobre el mundo espiritual. Proporciona una serie de historias de casos reales que revelan en detalle explícito lo que nos sucede cuando termina la vida en la Tierra. Serás llevado más allá del túnel espiritual y entrarás en el mundo de los espíritus para aprender lo que sucede a las almas antes que finalmente regresen a la Tierra en otra vida.
Soy escéptico por naturaleza, dice el doctor Newton, aunque no lo parezca por los contenidos de este libro. Como consejero e hipnoterapeuta, me especializo en la modificación de la conducta para el tratamiento de trastornos psicológicos. Una parte de mi trabajo implica una reestructuración cognitiva a corto plazo con los clientes, con los pacientes, ayudándolos a conectar pensamientos y emociones para promover un comportamiento saludable. Juntos obtenemos el significado, la función y las consecuencias de sus creencias porque asumo la premisa de que ningún problema mental es imaginario. En los primeros días de mi práctica médica, me resistí, dice el doctor Newton, a las solicitudes de mis pacientes por revisar vidas pasadas debido a mi orientación a la terapia tradicional. Si bien usé técnicas de hipnosis y regresión de la edad para determinar los orígenes de los recuerdos perturbadores y el trauma infantil, sentí que cualquier intento de alcanzar una vida anterior no era ortodoxo ni clínico. Mi interés en la reencarnación y la metafísica fue solo por curiosidad intelectual, cuando trabajé con un joven en el manejo de su dolor. Este paciente, dice el doctor Newton, se quejaba de una vida entera de dolor crónico en el lado derecho de su cuerpo. Una de las herramientas de la hipnoterapia para controlar el dolor es dirigir al sujeto a empeorar ese dolor para que él o ella también puedan aprender a disminuir el dolor y así adquirir control. Una de nuestras sesiones sobre la intensificación del dolor ocurrió algo curioso. Este hombre, este paciente, usó la imagen de estar siendo apuñalado para recrear su tormento. Buscando los orígenes de esta imagen, eventualmente descubrí su vida anterior como un soldado de la Primera Guerra Mundial que fue asesinado por una bayoneta en Francia. Y luego pudimos eliminar el dolor por completo. Con el aliento de mis pacientes comencé a experimentar moviendo a algunos de ellos más atrás en el tiempo antes de su último nacimiento en la Tierra. Inicialmente me preocupaba que la integración de las necesidades, creencias y temores actuales del paciente crearan fantasías de recuerdos, pero sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que me diera cuenta que nuestros recuerdos, profundamente arraigados, ofrecen un conjunto de experiencias pasadas que están tan conectadas y son demasiado reales como para ser ignoradas. Llegué a apreciar cuán importante es el vínculo terapéutico entre los cuerpos y los eventos de nuestras vidas anteriores e incluso quiénes somos hoy. Luego me topé con un descubrimiento de enormes proporciones. Dice el doctor Newton, encontré que era posible ver el mundo de los espíritus a través de la mente de un paciente hipnotizado que podría informarme o reportarme de la vida entre vidas en la Tierra. El caso que me abrió la puerta al mundo de los espíritus, para mí, fue una mujer de mediana edad quien era un sujeto de hipnosis, una paciente de hipnosis especialmente receptiva. Ella me había estado hablando sobre sus sentimientos de soledad y aislamiento en una delicada etapa en la que un paciente ha terminado de recordar su vida pasada más reciente. Esta persona inusual se deslizó al estado más alto de conciencia alterada casi por sí sola. Yo, sin darme cuenta, ya había iniciado un comando muy breve para esta acción. Le sugerí que fuera a la fuente de su pérdida de compañía. En el mismo momento, sin saberlo, usé una de las palabras desencadenantes para recordar espiritualmente. También le pregunté si tenía un grupo específico de amigos a quienes extrañaba. De repente, mi paciente se echó a llorar. Cuando le pedí que me dijera lo que estaba mal, ella me soltó la frase: extraño a algunos amigos de mi grupo y por eso me siento tan sola en la tierra. Yo, dice el doctor Newton, estaba confundido y le pregunté más a fondo sobre dónde estaba ubicado este grupo de amigos. Y ella dice: aquí en mi hogar permanente, respondió la paciente. Simplemente. Y después dijo: y los estoy mirando a todos en este momento. Después de terminar con esta paciente y revisar sus grabaciones, reconocí que encontrar el mundo espiritual involucraba una extensión de la regresión a vidas pasadas.
Hay muchos libros sobre vidas pasadas, pero no pude encontrar ninguno que contara nuestra vida como almas o cómo acceder adecuadamente a los recuerdos espirituales de las personas. Decidí hacer la investigación yo mismo y con la práctica adquirí mayor habilidad para ingresar al mundo espiritual a través de mis pacientes. También aprendí que encontrar su lugar en el mundo espiritual era mucho más significativo para las personas que relatar sus vidas anteriores en la Tierra. ¿Cómo es posible alcanzar el alma a través de la hipnosis? Bueno, dice el Dr. Newton, visualicé a la mente como si fueran 3 círculos concéntricos, cada uno más pequeño que el anterior y dentro del otro, separados solo por capas de conciencia mental conectada. La primera capa externa está representada por la mente consciente, que es nuestra fuente de razonamiento crítico y analítico. La segunda capa es el subconsciente, donde inicialmente vamos a la hipnosis para acceder al área de almacenamiento de todos los recuerdos que nos han sucedido en esta vida y en vidas anteriores. La tercera capa o el núcleo más interno, el círculo más interno, es lo que ahora llamamos la mente superconsciente. Este nivel expone el centro más alto del ser, donde somos una expresión de poder superior. El superconsciente, dice el Dr. Newton, alberga nuestra verdadera identidad aumentada por el subconsciente que contiene los recuerdos de los muchos alter egos asumidos por nosotros en nuestros cuerpos humanos anteriores. El superconsciente puede que no sea un nivel en lo absoluto, sino quizás sea el alma misma. La mente superconsciente representa nuestro centro más elevado de sabiduría y perspectiva, y toda mi información sobre la vida después de la muerte proviene de esta fuente de energía inteligente. ¿Qué tan válido es el uso de la hipnosis para descubrir la verdad? Bueno, las personas en hipnosis no están soñando ni alucinando tampoco, dice el Dr. Newton. No soñamos en secuencias cronológicas ni alucinamos en un estado de trance dirigido. Cuando los sujetos son puestos en trance, sus ondas cerebrales se desaceleran, se ponen más lentas, ¿no?, desde el estado de activación beta y continúan bajando su vibración más allá de la etapa alfa meditativa en varios niveles dentro del rango theta. Theta es hipnosis, no sueño. Cuando dormimos, vamos al estado final del delta, donde los mensajes del cerebro se descargan en el subconsciente y se ventilan a través de nuestros sueños. En el estado theta, sin embargo, la mente consciente no está inconsciente, así que somos capaces de recibir, así como enviar, mensajes con todos los canales de memoria abiertos. Una vez en la hipnosis, las personas informan las imágenes que ven y los diálogos que escuchan en sus mentes inconscientes como observadores literales. En respuesta a las preguntas, los sujetos o los pacientes no pueden mentir, pero pueden malinterpretar algo visto en su mente inconsciente, tal como lo hacemos en el estado consciente también. En la hipnosis, las personas tienen problemas para relacionarse con cualquier cosa que no crean que es la verdad. Algunos críticos de la hipnosis creen que un paciente en trance fabricará recuerdos y sesgará sus respuestas para adoptar cualquier marco teórico sugerido por el hipnotizador. Me parece, dice el Dr. Newton, que esta generalización es una premisa falsa. En mi trabajo, trato cada caso como si estuviera escuchando la información por primera vez. Si un sujeto pudiera superar el procedimiento de hipnosis y construir una fantasía deliberada sobre el mundo espiritual o asociar libremente a partir de ideas preestablecidas sobre su vida después de la muerte, esas respuestas pronto se convertirían o se volverían inconsistentes con mis otros informes de otros casos. Aprendí, dice el Dr. Newton, el valor de la cuidadosa examinación cruzada al principio de mi trabajo y no encontré evidencia de que alguien haya falsificado sus experiencias espirituales para complacerme. De hecho, los sujetos en hipnosis no dudan en corregir mis interpretaciones erróneas de sus afirmaciones. A medida que mis archivos de casos crecían, descubrí
por ensayo y por error, la manera de armar preguntas sobre el mundo de los espíritus en una secuencia apropiada. Los sujetos en el estado superconsciente no están particularmente motivados para ofrecer información voluntaria sobre todo el plan de vida del alma en el mundo espiritual. Uno debe tener el juego correcto de llaves para las puertas específicas. Eventualmente pude perfeccionar un método confiable de acceso a la memoria hacia diferentes partes del mundo espiritual, al saber qué puerta abrir en el momento adecuado durante una sesión. A medida que ganaba confianza con cada sesión, dice el Dr. Newton, más personas sintieron que me sentía cómodo con el más allá y sentían que era correcto hablar conmigo al respecto. Los pacientes en mis casos representan a algunos hombres y mujeres que eran muy religiosos, mientras que en otros casos no tenían creencias espirituales particulares en lo absoluto. La mayoría de pacientes caen en un punto intermedio, con una mezcla de filosofías personales sobre la vida. Lo sorprendente que encontré a medida que progresaba en mi investigación era que una vez que los sujetos regresaban a su estado de alma, todos mostraban una notable consistencia al responder preguntas sobre el mundo de los espíritus. Las personas incluso usan las mismas palabras y las mismas descripciones gráficas en lenguaje coloquial cuando hablan de sus vidas como almas. Sin embargo, esta homogeneidad de experiencia de tantos pacientes no me impidió el tratar continuamente de verificar declaraciones entre mis pacientes y corroborar actividades funcionales específicas de las almas. Hubo algunas diferencias en los informes reportados entre los casos, pero esto se debió más al nivel de desarrollo del alma que a las variaciones en la forma en que cada sujeto vio básicamente el mundo espiritual. La investigación fue dolorosamente lenta, dice el Dr. Newton. Pero a medida que crecía la cantidad de casos en mi investigación, finalmente tuve un modelo funcional del mundo eterno donde viven nuestras almas. Descubrí que los pensamientos sobre el mundo espiritual involucran verdades universales entre las almas de las personas que viven en la Tierra. Fueron estas percepciones de tantos tipos diferentes de personas las que me convencieron que sus declaraciones eran creíbles. El Dr. Newton dice, no soy una persona religiosa, pero encontré que el lugar donde vamos después de la muerte tiene un orden y dirección, y he llegado a apreciar que hay un gran diseño para la vida y para la vida después de la muerte también. Cuando consideré cómo presentar mejor mis hallazgos, determiné que el método del estudio de casos proporcionaría la manera más descriptiva en la cual el lector podría evaluar el recuerdo del paciente sobre la vida después de la muerte. Cada caso seleccionado representa un diálogo directo entre el paciente y yo. Los testimonios de casos se han tomado de mis grabaciones, de mis sesiones. Este libro no pretende ser sobre las vidas pasadas de mis sujetos o de mis pacientes, sino más bien una documentación de sus experiencias en el mundo de los espíritus relacionadas con esas vidas. Para los lectores que puedan tener problemas en conceptualizar nuestras almas como objetos no materiales, las historias de los casos enumerados en los primeros capítulos explican cómo aparecen las almas y la manera en que funcionan. Cada historia de los casos se abrevia en cierta medida debido a las limitaciones de espacio y para dar al lector una disposición ordenada de la actividad del alma. Los capítulos están diseñados para mostrar la progresión normal de las almas dentro y fuera del mundo espiritual, incorporadas con otra información espiritual. Los viajes de las almas desde el momento de la muerte hasta su próxima encarnación llegaron a mí debido a una colección de 10 años de casos de diferentes pacientes. Al principio me sorprendió que tuviera personas que recordaran partes de la vida de su alma con mayor claridad de entre las vidas más distantes que las recientes. Sin embargo, por alguna razón, ningún sujeto fue capaz de recordar toda la cronología de las actividades del alma que he presentado en este libro.
Mis pacientes recuerdan vívidamente ciertos aspectos de su vida espiritual, mientras que otras experiencias son borrosas o nebulosas para ellos. Como resultado, incluso con estos 29 casos, descubrí que no podía darle al lector el rango completo de información que reuní sobre el mundo de los espíritus. Por lo tanto, mis capítulos contienen detalles de más casos que solo los 29 casos enumerados. El lector puede considerar que mis preguntas en ciertos casos son bastante exigentes. En la hipnosis, dice el Dr. Newton, es necesario mantener al sujeto en el buen camino. Cuando se trabaja en el ámbito espiritual, las exigencias de un facilitador son mayores que con el recuerdo de vidas pasadas. En el trance, el sujeto promedio tiende a dejar que su mente o alma divague mientras ve que se desarrollan escenas interesantes. Mis pacientes a menudo quieren que deje de hablar para poder desprenderse del reportar lo que ven y simplemente disfrutar de sus experiencias pasadas como almas. Trato de ser suave y no demasiado estructurado, pero mis sesiones suelen ser individuales y duran 3 horas y hay mucho que cubrir. La gente puede recorrer largas distancias para verme y quizás los pacientes no pueden regresar en algunos casos. Me parece muy gratificante, dice el Dr. Newton, la expresión de asombro en la cara de un paciente cuando finaliza su sesión. Para aquellos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver realmente nuestra inmortalidad, surge una nueva profundidad de autocomprensión y empoderamiento. Antes de despertar a mis pacientes, a menudo implanto recuerdos apropiados para que les quede post-hipnosis, es decir, para que les quede como recuerdos después de la hipnosis. El Dr. Newton dice que tener un conocimiento consciente de la vida de su alma en el mundo espiritual y una historia de las existencias físicas en los planetas les da a estas personas un mayor sentido de dirección y energía para la vida. Finalmente, dice el Dr. Newton, debo decir que lo que estás a punto de leer puede ser un shock para tus ideas preconcebidas sobre la muerte. El material presentado aquí puede ir en contra de tus creencias filosóficas y religiosas. Habrán aquellos lectores que encontrarán apoyo para sus opiniones existentes. Para otros, la información ofrecida en estos casos parecerán cuentos subjetivos que se asemejan a una historia de ciencia ficción. Cualquiera sea tu opinión, espero que reflexiones sobre las implicaciones para la humanidad, si es exacto lo que mis pacientes tienen que decir sobre la vida después de la muerte. Y como vemos, es muy clara la opinión del Dr. Newton sobre la verdadera implicancia de esta información. Se ha hablado mucho de la reencarnación, se ha hablado mucho de los arcontes, pero a veces esta información, sobre todo la que se refiere a los arcontes, no tiene sentido cuando hablamos de que existe el libre albedrío. Si existiera el libre albedrío, quizás los arcontes no tendrían el poder de engañarnos, como dice mucha gente, para hacernos reencarnar. En el caso del estudio científico hecho por el Dr. Newton, es claro, después de ver su información, que las almas tienen la libertad absoluta, es decir, cada uno de nosotros tendríamos la libertad absoluta de decidir cuándo, dónde y cómo reencarnar, inclusive elegir qué cuerpo tener en una próxima encarnación, elegir nuestro sexo, elegir qué tipo de vida vamos a tener. Sabemos que no está predeterminado el destino de una persona, sino que cada vida es algo así como un grado de escuela, un año, un nivel de escuela. Y cada vida es un nivel más para aprender. Esa es más o menos la idea de la vida y la reencarnación que ha descubierto el Dr. Newton a través de su estudio de más de 7,000 casos de diferentes pacientes. Así que para el primer libro, que se llama El viaje de las almas o Journey of Souls, el Dr. Newton había compilado información sobre 7,000 personas, lo cual no es poco, es una muestra inmensa.
Y después el doctor Newton continuó más aún su investigación, escribiendo incluso un segundo libro llamado El destino de las almas, ¿no? El cual seguramente también vamos a revisar y vamos a compartir más información. Pero bueno, lo que queríamos era darles otro punto de vista con esta información del doctor Newton. Si quieren ver un resumen de las diferentes partes de el proceso que pasa un alma desde el momento de su muerte hasta el momento de reencarnar nuevamente, pueden visitar el link que vamos a dejar en la descripción de este video para que vean nuestros otros videos con respecto a esas etapas que descubrió el doctor Newton investigando para su primer libro más de 7.000 casos de pacientes de diferentes estratos sociales, diferentes razas, diferentes religiones, diferentes sistemas de creencias, diferentes edades. Todos sin muchas cosas en común, pero todos describiendo exactamente o casi exactamente las mismas etapas que una vida pasa o un alma pasa entre una vida y otra. Esperamos que esta información haya sido interesante. Si les gusta esta información, háganoslo saber en los comentarios y quizás podamos dedicar un tiempo para extraer algunos casos del libro del Dr. Newton, Journey of Souls, o El viaje de las almas, que son muy, muy interesantes. No se olviden, compartan el video, suscríbanse al canal de Iliana Historias también, que va a estar muy interesante. Síganos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en el siguiente video. Muchas gracias y será hasta entonces.